¿Qué es un pecado? Es un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo o que falta a lo que es debido. El pecado en general consiste en una transgresión libre y deliberada de la ley de Dios. Por leve que sea, es pecado cualquier desviación de los mandatos divinos. La naturaleza esencial del pecado es la rebelión contra Dios, y es pecaminoso cualquier acto en el cual la voluntad humana se opone a la voluntad divina, conocida ya sea por el mandamiento revelado o por la conciencia sembrada por Dios en cada ser humano. El pecado se ha de clasificar en diferentes formas. Uno es por la razón del autor. Se clasifica el pecado original o el pecado personal. El segundo es por la relación al acto. Se clasifica por el pecado habitual o pecado actual. Siguiente es por razón de gravedad. Se clasifica en pecado venial o leve y pecado mortal o grave. Por razón de ser de su modo, puede tratarse de un pecado de comisión o pecado de omisión. Por razón de la manifestación, puede ser un pecado externo o un pecado interno. Por razón del motivo, puede tratarse de un pecado de ignorancia o un pecado de fragilidad. Por razón del término, puede ser un pecado contra Dios si opone directamente los derechos de Dios o si opone el bien del prójimo. Y por último, por razón de su nivel de desorden, puede ser un pecado capital o un pecado que clama al cielo. En el ámbito de la religión, el pecado es considerado como una ofensa a Dios, debido a la violación de la ley de Dios y de los mandamientos de la Iglesia, lo cual produce una ruptura de la relación entre Dios y el individuo, lo cual debe ser corregido a través del sacramento de la confesión y del perdón por parte de Dios. Las consecuencias del pecado son la lejanía de Dios, el remordimiento, aumento de las dificultades en el camino de la vida debido a la falta de presencia de Dios, entre muchas otras. Es por ello la importancia por parte del individuo del arrepentimiento y la búsqueda de la salvación en Dios. Es por eso que personalmente trato de acercarme a Dios, trato de hablar con Él, y así yo mismo me siento en paz, me siento liberado y pues por obvias razones mucho mejor. El pecado también puede ser el exceso o defecto de cualquier línea. Puede ser considerado como aquello que demuestra maldad o perversidad. Un ejemplo sería tirar la comida, sabiendo que existen muchas personas pasando hambre e incluso muriendo por causa de la misma. Asimismo, cuando hago algo que no está correcto, pido perdón a Dios porque me siento en deuda con Él por haber hecho algo que está mal. Así influye el pecado en mi vida y es por eso que trato de ser mejor cada día. Trato de dar mi 100% con las personas de mi alrededor, siempre tratando de ayudar a la gente y sobre todo, perdonar a todos aquellos que nos quieren hacer daño o que incluso lo hacen. La fe en Jesucristo naturalmente conduce al arrepentimiento. Desde los tiempos de Adán hasta la época actual, existe la necesidad del arrepentimiento en el mundo. El Señor instruyó a Adán: enséñale pues a tus hijos que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios. Porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia. Venimos a la tierra con el propósito de crecer, progresar, lo que constituye un proceso de toda la vida. Durante ese periodo, todos pecamos. Por tanto, todos tenemos la necesidad de arrepentirnos. Algunas veces pecamos por ignorancia, otras por debilidad, y en otras ocasiones debido a nuestra desobediencia deliberada. En la Biblia leemos que no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Y que sí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. El arrepentimiento es el medio que se nos ha proporcionado para liberarnos de nuestros pecados y recibir el perdón de ellos. Los pecados retrasan nuestro progreso espiritual e incluso pueden detenerlo. El arrepentimiento permite que progresemos y crezcamos espiritualmente de nuevo.
El privilegio del arrepentimiento se hace posible mediante la actualización de Cristo. En cierta manera que no comprendamos plenamente, Jesús pagó nuestros pecados.